Medir las emociones es posible. En primer lugar, imagina a Laura. Es una estudiante universitaria de primer semestre. Durante varias semanas ha sentido cansancio constante, dificultad para concentrarse y una mezcla confusa de ansiedad y frustración. Cuando decide acudir al servicio de bienestar universitario, la primera pregunta que le hacen no es ¿cómo te sientes?, sino algo aparentemente más frío. En una escala de 1 a 5, ¿con qué frecuencia te has sentido así durante la última semana? Laura duda. ¿Cómo ponerle un número a lo que se siente? ¿Cómo traducir una emoción tan íntima, tan cambiante en una cifra? Precisamente aquí comienza nuestra pregunta central. ¿Medir las emociones es posible o estamos reduciendo la complejidad humana a simples números? Desde esta escena cotidiana, tan común en contextos universitarios, familiares y sociales, se abre uno de los dilemas fundamentales de la investigación cuantitativa en ciencias sociales y humanas: la tensión entre la experiencia subjetiva y la necesidad científica de medir. Ahora bien, medir no significa negar la profundidad de lo emocional, sino intentar comprender de forma sistémica, como señalan Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio en el año 2014, medir implica vincular conceptos abstractos con indicadores observables, de manera que puedan ser analizados rigurosamente sin perder su sentido teórico. En otras palabras, no se trata de simplificar la emoción, sino de hacerla investigable. Desde esta perspectiva, cuando una encuesta pregunta por niveles de ansiedad, bienestar o satisfacción vital, no está preguntando por emociones al azar, sino por constructos previamente definidos por la teoría psicológica y social. Así, la escala que responde Laura no nace de la intuición, sino de años de investigación empírica, validación estadística y discusión académica. Sin embargo, la incomodidad de Laura no es un error, es una señal. Nos recuerda que medir emociones no es un auto neutro ni automático, sino una decisión metodológica que exige claridad conceptual, rigor y responsabilidad ética, tal como nos lo advierte Kerligel y Lied en el año 2002. La medición en ciencias sociales requiere definir con precisión qué se observa, cómo se observa y con qué propósito se hace. Por ello, este episodio no busca responder de inmediato si medir emociones es posible o no. Busca algo más importante: ayudar a comprender por qué surge esta pregunta, qué significa la investigación cuantitativa y cómo los números, lejos de ser enemigos de lo humano, puede convertirse en herramientas para revelar realidades invisibles. ¿Alguna vez te han pedido medir cómo te sientes? ¿Qué sentiste al hacerlo? ¿Qué significa medir en investigación cuantitativa? Pasar de la emoción al número. Ahora bien, para comprender si es posible medir las emociones, es indispensable detenernos primero en una pregunta más básica: ¿qué significa medir en investigación cuantitativa? Medir no es contar por contar, ni asignar números de manera arbitraria. Medir significa un proceso conceptual que conecta la teoría, la observación y el análisis. En términos metodológicos, medir consiste en asignar valores numéricos a características de un fenómeno, siguiendo reglas previamente definidas. De hecho, Sampieri y otros en el año 2014 explican que la medición ocurre cuando se asignan números o símbolos a los valores de una variable, de acuerdo con unas reglas específicas. Estas reglas no surgen de la intuición del investigador, sino de marcos teóricos consolidados y de procesos de validación empírica. Desde esta perspectiva, una emoción como la ansiedad no se mide directamente porque no es observable en sí misma. Lo que se mide son indicadores: frecuencia de pensamientos intrusivos, dificultad para dormir, tensión corporal, sensación de preocupación constante, entre otros. Cada uno de estos indicadores actúa como un puente entre la experiencia subjetiva y el dato cuantificable. Ahí está la clave de introducir el concepto de variable.
En investigación cuantitativa, una variable es una característica que puede adoptar distintos valores. Kellinger y Lee en el año 2002 señalan que una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medición. Así, la emoción no desaparece al convertirse en variable, se operacionaliza, es decir, se traduce en dimensiones observables. Por ejemplo, cuando un cuestionario pregunta con qué frecuencia se ha sentido nervioso o ansioso en la última semana, esta pregunta no está negando la complejidad emocional, sino delimitando una dimensión específica de la experiencia emocional para poder estudiarla sistemáticamente. Este paso es fundamental para evitar confusiones entre lo que se siente, lo que se observa y lo que se analiza. Asimismo, medir cumple una función ética y social. En contextos universitarios, familiares o comunitarios, la medición de emociones ha permitido visibilizar fenómenos como el estrés académico, la depresión juvenil o el impacto emocional de la precariedad económica. Sin medición, estas realidades quedarían en el terreno de la percepción individual, difíciles de comunicar, comparar o intervenir. No obstante, esto no significa que toda medición sea adecuada. Popper, en el año 2008, recuerda que el conocimiento científico no se define por acumular datos, sino por someterlos a crítica constante. Medir emociones exige entonces preguntas como: ¿qué estoy midiendo exactamente? ¿Qué supuestos teóricos sostienen esta medición? ¿Qué queda afuera? En consecuencia, medir emociones no es reducirlas, sino asumir el desafío de hacerlas comprensibles y discutibles en el espacio público y académico. El número no reemplaza a la emoción, la acompaña como una forma de lenguaje científico que permite identificar patrones, desigualdades y tendencias sociales. Cuando marcas un número en una escala emocional, no estás simplificando lo que sientes, estás ayudando a que esa experiencia pueda ser comprendida más allá de ti. Por eso, vamos a tener un ejemplo de Laura y las escalas. Cómo esa emoción se mide desde distintas formas según lo que queremos conocer. Volvamos una vez más a Laura. Cuando acudió al servicio de bienestar universitario, respondió una escala breve sobre ansiedad. Sin embargo, lo que Laura no sabe es que detrás de esas preguntas, el equipo del investigador tomó una decisión clave. Cómo medir una emoción depende de qué se quiere investigar sobre ella. En investigación cuantitativa, medir no es un auto neutro, sino una elección metodológica situada. Hernández Sampieri, Fernández Collado y Batista Lucio en el año 2014 explican que los fenómenos sociales y psicológicos pueden medirse en distintos niveles de medición, ya sea nominal, ordinal, de intervalo y de razón, y que cada nivel responde a objetivos analíticos diferentes. Imaginemos entonces distintos escenarios con Laura según la necesidad del estudio. En primer lugar, supongamos que la universidad desea responder una pregunta muy básica. ¿Cuántos estudiantes han experimentado ansiedad académica este semestre? En este caso, bastaría una escala nominal. A Laura se le preguntaría simplemente si ha sentido ansiedad, ¿sí o no? Aquí no interesa la intensidad ni la frecuencia, sino la presencia del fenómeno. Este nivel de medición es útil para dimensionar una situación problema y justificar políticas institucionales, pero no permite comprender matices de la experiencia emocional. En segundo lugar, pensemos que el interés del estudio es mayor. ¿Con qué frecuencia sienten ansiedad los estudiantes y en qué grado? Aquí aparece la escala ordinal, la más utilizada en estudios sobre emociones. Laura responde como nunca, a veces, frecuentemente o siempre. Este tipo de medición permite ordenar la experiencia emocional, reconociendo que no todas las emociones se viven con la misma intensidad.
Sin embargo, no asume que la distancia entre a veces y frecuentemente sea exacta o equivalente para todas las personas. Este nivel es prioritario en estudios emocionales porque respeta el carácter gradual y subjetivo de la emoción, sin forzarla a una exactitud matemática que no le es propia. En tercer lugar, supongamos que el equipo investigador desea comparar niveles promedio de ansiedad entre facultades o evaluar cambios antes y después de una intervención. En este caso, podría emplearse una escala de intervalo, por ejemplo, de 0 a 10. Laura asigna un número a su ansiedad actual, asumiendo que la diferencia entre 3 y 5 es comparable a la diferencia entre 6 y 8. Este tipo de medición permite análisis estadísticos más complejos, pero exige mayor cuidado teórico y empírico. Como advierten Kelliher y Lee en el año 2002, asumir intervalos iguales implica aceptar que el fenómeno puede representarse de manera más regular, lo cual no siempre es compatible con la naturaleza de las emociones. Finalmente, podríamos preguntarnos, ¿sería posible usar una escala de razón para medir la ansiedad de Laura? La respuesta en términos epistemológicos es no. Las escalas de razón requieren un cero absoluto y en las emociones no existe un punto universal que indique ausencia total de ansiedad. Forzar este nivel implicaría caer en un reduccionismo que desconoce la complejidad de la experiencia humana. Aquí se hace visible una idea central. No existe una escala mejor en abstracto, sino una escala más adecuada según el propósito del estudio. Elegir cómo medir una emoción es elegir cómo conocerla. Desde una mirada crítica, Popper, en el año 2008, recuerda que toda medición es una forma de conjetura sobre la realidad. Medir emociones no significa capturarlas por completo, sino construir representaciones controladas, discutibles y revisables. Así, cuando Laura marca un número o selecciona una opción, su experiencia no se reduce, se traduce a un lenguaje que permite compararla con otras, visibilizar patrones y generar conocimiento socialmente relevante. Medir una emoción no es encerrarla en un número, sino abrirla a la comprensión colectiva. Es por eso que pasamos a otra parte de este episodio y es medir esas emociones con cuidado, límites epistemológicos y responsabilidades éticas. Llegados a este punto, la historia de Laura nos permite comprender algo fundamental. Medir emociones es posible, pero no es coherente ni automático. Cada escala, cada pregunta y cada número implican decisiones que tienen unas consecuencias epistemológicas y éticas. Desde el plano epistemológico, el primer límite es reconocer que ninguna medición captura la totalidad de la experiencia emocional, como lo señala Popper en el año 2008. El conocimiento científico no aspira a verdades absolutas, sino a esas explicaciones provisionales siempre abiertas a una revisión crítica. En ese sentido, las escalas emocionales no representan la emoción tal como es, sino una construcción teórica que selecciona ciertos aspectos y deja a otros por fuera. Cuando Laura marca un 4 en una escala de ansiedad, ese número no contiene su historia personal, su contexto familiar, ni los significados culturales que atraviesan su experiencia. Contiene más bien una aproximación controlada, útil para el análisis, pero necesariamente incompleta. Reconocer este límite no debilita la investigación. Por el contrario, la fortalece al evitar falsas pretensiones de objetividad total. Ahora bien, este límite epistemológico se conecta directamente con una responsabilidad ética. Medir emociones implica trabajar con dimensiones sensibles de la vida humana. Hernández Sampiere y otros en el año 2014 subrayan que la investigación involucra personas y debe garantizarse un respeto, confidencialidad y el uso responsable de la información recolectada.
En estudios emocionales, este cuidado es aún más relevante. Volvamos a Laura. Ella confió en que sus respuestas serían utilizadas para mejorar el bienestar universitario, no para estigmatizar, etiquetar o reducir su experiencia a un diagnóstico apresurado. Aquí emerge una pregunta ética central. ¿Para qué medimos las emociones? Si la medición se utiliza únicamente para producir cifras sin acción, corre el riesgo de convertirse en un ejercicio extractivo. En cambio, cuando los datos emocionales se emplean para diseñar intervenciones, políticas institucionales o estrategias de acompañamiento, la medición adquiere ese sentido social. Kellinger y Lee, en el año 2002, advierten que el mal uso de la medición puede generar interpretaciones simplistas o deterministas, especialmente cuando se olvida el contexto en el que los datos fueron producidos. Por ello, medir emociones exige no solo competencia técnica, sino una sensibilidad ética y reflexiva crítica. Desde una mirada integradora, ética y epistemológica no son dos dimensiones separadas. Elegir una escala adecuada, reconocer sus límites y explicar sus supuestos teóricos es también un acto ético, porque evita engañar al lector, al participante y a la sociedad sobre el alcance real del conocimiento producido. Así, medir las emociones es posible cuando se hace con conciencia de sus límites, respeto por quienes participan y claridad sobre los fines del estudio. La pregunta no es solo si podemos medir emociones, sino cómo y para qué lo hacemos. Cada número que mide una emoción lleva consigo una responsabilidad, la de no olvidar a la persona que lo hizo posible. Ahora vamos a cerrar este episodio con lo siguiente. Llegados a este punto, la pregunta inicial fue: ¿medir las emociones es posible? Ya no admite una respuesta simple. A lo largo de este episodio hemos comprendido que medir emociones no significa reducirlas, sino construir puentes entre esa experiencia humana y el conocimiento científico, siempre que se haga con criterios teóricos claros, decisiones metodológicas justificadas y una responsabilidad ética. La historia de Laura nos mostró que una emoción puede convertirse en dato sin perder su sentido, siempre que sepamos qué estamos midiendo, cómo lo hacemos y para qué. En este sentido, la medición deja de ser un acto técnico aislado y se transforma en una práctica reflexiva que articula teoría, método y realidad social. Ahora bien, vamos a pasar a una micro tarea aplicada: diseñar una medición consciente. Ahora te propongo un ejercicio breve y aplicado, pensando en ese estudiante de pregrado que comienza a investigar. Primero, identifica una emoción o experiencia subjetiva vinculada a tu vida universitaria. Por ejemplo, el estrés académico, la motivación o la satisfacción con la carrera. Segundo, define con claridad qué aspecto específico de esa emoción te interesa estudiar, ya sea la frecuencia, la intensidad o la presencia. Tercero, elige un nivel de medición, sea nominal, ordinal o intervalo, y justifica por escrito por qué es el más adecuado para tu objetivo. Cuarto, redacta 2 o 3 ítems que podrían formar parte de una escala para medir esa experiencia. Y por último, reflexiona. ¿Qué dimensiones de esta emoción quedan fuera de la medición y por qué? Este ejercicio se fundamenta en la idea de que medir no es aplicar instrumentos de forma mecánica, sino tomar decisiones epistemológicas conscientes, tal como lo plantea Hernández Sampiere y otros investigadores en el año 2014, y Kellinger y Lee en el año 2002. El objetivo no es obtener una escala perfecta, sino desarrollar criterio investigativo. Si este episodio te ayudó a mirar los números con otros ojos y a comprender que medir también es una forma de pensar, suscríbete al canal, comparte este contenido con alguien que esté iniciando su proceso investigativo y deja en los comentarios la respuesta a esta pregunta: ¿qué emoción te resultaría más difícil medir y por qué? Tu experiencia también hace parte del conocimiento que construimos colectivamente.
Ahora bien, una vez que sabemos que medir las emociones es posible y que hacerlo implica teoría, ética y método, surge una nueva pregunta fundamental. ¿De dónde provienen los conceptos, escalas y marcos teóricos que utilizamos para medir? Ninguna investigación comienza con una hoja en blanco. Toda medición se apoya en conocimientos previos, investigaciones validadas y debates académicos. Por ello, en el siguiente episodio, en nuestra secuencia, se abordará un saber clave para todo estudiante universitario: cómo buscar información científica. En él exploraremos cómo acceder a fuentes confiables, diferenciar información académica de la que no lo es y construir un sustento teórico sólido para nuestras decisiones investigativas. Así, medir emociones no es un punto de llegada, sino un punto de partida hacia una pregunta aún más amplia: ¿cómo construimos conocimiento científico con responsabilidad y rigor?